quisimos hacer una modalidad distinta, ya no es una columna propiamente tal, sino que quisimos hacer una entrevista, porque se dio la oportunidad, una oportunidad bien única, de que a raíz del Seminario Internacional de Legumbres, de cereales y de legumbres, que se realizó por 32ª oportunidad en nuestro país, organizado por Granotec, se dio la oportunidad que justamente vino a Chile Cristóbal Huawi, investigador chileno, científico chileno, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, quien después estudió un doctorado en la Universidad de Davis, y que hoy en día ejerce su labor en Inglaterra, y que además lideró un equipo de 200 científicos que logró secuenciar el genoma del trigo, hacer este descubrimiento fantástico que tiene unas tremendas repercusiones a nivel mundial. Por lo tanto, estamos hablando con un crack de clase mundial que está acá en Chile, y creo que vale mucho la pena cambiar el formato que tenemos habitualmente para poder entrevistarlo. Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias. Cristóbal, ¿cómo fue este trabajo con alrededor de 200 científicos, poder coordinarlo, poder trabajar en conjunto con ellos y lograr secuenciar el genoma del trigo, que se dice que es el más complejo del sistema vegetal? Bueno, es uno de los más complejos, digamos, porque es un genoma muy grande, para empezar, y encima es un poliploide. Significa que cada genoma hay 3 versiones de cada genoma, y cada genoma es como el 98-99% parecido. Entonces, cuando armar un rompecabezas que tiene 3 versiones casi iguales, 99% iguales, y tratar de armarlo y separarlo en 3. Entonces costó más de 13 años de esfuerzo de mucha gente. A mí me tocó liderar una parte de todo ese esfuerzo, fueron varios líderes. A mi grupo me tocó liderar la parte de la transcriptómica, de entender qué genes se expresaban en qué tejidos del trigo. Entonces analizamos casi 1000 secuencias de RNA de distintos tejidos de trigo, hicimos un catálogo de dónde se expresaban todos los genes en cada momento. Y por supuesto fue un esfuerzo de muchos años, que hubo cambios tecnológicos que nos permitieron también avanzar más rápido. Fue lento y de repente cambios tecnológicos disruptivos que nos permitieron avanzar y finalmente llegar a este consenso, a esta referencia que es muy importante para el desarrollo de todo el mejoramiento del trigo. Oye, haciendo un poco de historia, ¿cómo alguien desde Chile, habiendo estudiado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, que eso te da un cierto liderazgo dentro del país, ¿no es cierto?, pero cómo llega a formar parte de un grupo científico de nivel mundial y que llega a un avance de esta naturaleza? Bueno, me acuerdo cuando salió la secuencia de los humanos. Tenía una copia de la revista Nature del 2003, la secuencia del humano, y leí cada cromosoma. Me acuerdo, eso fue mi verano, un poco nerd, pero quedé fascinado con esto de la genética y la genómica y el potencial. Después estudié agronomía, trabajé un año en la facultad de profesores, así haciendo algunas clases, y tuve la oportunidad de ir a California a trabajar. Mi pasión era el trigo, y tuve la oportunidad de trabajar con un investigador, Jorge Dukowski también, que está empezando su carrera, pero que es una eminencia. Y ahí estuve 7 años, aprendí muchísimo. Tenía poca base molecular, porque estudié agronomía, no estudié biología, entonces en la agronomía en su momento no había tanta base molecular. Y vi el potencial, sabía el potencial de la genética y la biología molecular. Y teniendo la perspectiva de agrónomo fue muy bueno, porque me permite mirar las cosas un poco distinto, que cuando en un biólogo molecular más puro, quizás no ve ciertas cosas. Para mí estar en el campo era algo normal, entonces fue una muy buena mezcla. En realidad, mirando hacia atrás, no lo hubiera hecho de otra manera. Después tuve la oportunidad de que en el John Innes Center estaban abriendo una posición para trabajar en trigo. Después de muchos años que hubo como un declive del trigo en Inglaterra, estaban como empezando de nuevo. Y tuve la suerte que desde bastante joven tuve un año postdoc y pude empezar mi laboratorio directamente. Entonces llevo 10 años ahí, y me involucré con los genomas del trigo porque había un grupo que estaba trabajando en esto, pero en los últimos 3 años antes que se cumpliera me metí un poco más porque bueno, tenía mi opinión de cómo quería que hicieran ciertas cosas. Había ciertos feudos, ciertas discusiones, como cualquier grupo grande de centros científicos. Entonces faltó un poco de liderazgo. Entonces dije, bueno, yo quedaba afuera porque no quería meterme, pero al final me metí porque pensé que faltaba liderazgo, y fue bien visto, fue bien aceptado. Entonces mi grupo, como dije, se preocupó de un área,
Y fue precioso poder ayudar a un consorcio global y ayudar hasta el final a que esto saliera y se hiciera público. Y quería que se hiciera bien, quería que los datos fueran públicos, que hubiera herramientas, no solamente con un genoma que estuviera ahí, sino que estar seguro que ese genoma se depositara en un lugar que fuera de fácil acceso para la comunidad, que los genes fueran bien anotados, que hubiera una nomenclatura común. Entonces yo me preocupé mucho de esa parte del trabajo también para estar seguro que no solamente los 200 científicos que estábamos involucrados tuviéramos acceso y uso, sino que toda la comunidad científica tuviera uso. ¿Qué es lo que significa el secuenciar el genoma del trigo, su significado? Y por otra parte, ¿cuál es su potencialidad para la agricultura? Secuenciar el genoma significa que uno descifra todas las bases del genoma, todas las A, C, T y G. Entonces, si uno piensa, antes uno sabía los cromosomas en general, en forma burda, es como tener un mapa de Sudamérica con todos los contornos de la separación entre países, pero no sabe lo que hay dentro de cada país. Al secuenciar el genoma sabemos todos los pueblos, todas las ciudades, todas las conexiones, todas las paradas de buses, sabemos todo lo que está ahí adentro. Aún no sabemos descifrar exactamente todo lo que hay, pero implica que antes lo que demoraba quizás una carrera de un científico poder encontrar un gen para empezar a entenderlo, ahora ese descubrimiento pasa a ser minutos, porque ya no tengo que pasar años tratando de encontrar la secuencia y de avanzando hacia un gen, sino que ahora puedo decir, tengo un sector de interés en este cromosoma, bueno, aquí hay 500 genes, bueno, empecemos a entender cuáles genes se expresan en qué lugar, tenemos eso. Quiero mutantes, hemos desarrollado eso, entonces permite que el descubrimiento sea mucho más rápido. Y ahora estamos viendo, el éxito ya se está viendo porque lo que se llama clonar un gen, que significa encontrar una secuencia y asignarle una función. Ese proceso antes quizás se habían clonado 10, 15 genes en trigo. Y desde los últimos 3 años, cuando ya el genoma se empezó a hacer un poco más público y se empezó a usar, hemos visto decenas de genes siendo clonados. Entonces, eso nos permite asignar funciones y ya empezar un poquito más a avanzar y decir, bueno, cuál es la función de estos genes, cómo estos dos genes se relacionan, cómo estos genes son influenciados por el ambiente para después producir un fenotipo en un campo. ¿Esto va a permitir generar mejores variedades de trigo, por ejemplo? Por supuesto, porque y especialmente en el trigo, que el trigo es una especie bastante difícil, porque al ser poliploide tiene 3 copias de cada gen. Entonces muchas veces cuando hay una mutación en un gen, aún quedan 2 versiones que son funcionales. Entonces mucha de la variación natural que existe es variación muy leve, muy sutil, porque quizás si hay una variación, digamos que si tengo un gen o no tengo, esta es la variación, porque tengo 3 copias, si me falta un gen tengo quizás 1/3 de esa variación, una variación muy pequeña. Al hacer 2 mutaciones tengo B, y al tener la tercera mutación tengo esto. Entonces encontrar genes en trigo que son para cosas cuantitativas, como muchas de las características que queremos en el campo, o nutrición, o resistencia a sequía, o ese tipo de cosas, muchos son genes que son cuantitativos, significa que son muchos genes que están involucrados y son afectados por el ambiente. Pero en trigo, cada efecto es partido en 3, por tener 3 genomas. El hecho de tener el genoma ahora nos permite ya, por lo menos, ese descubrimiento de este gen puede tener una función, nos permite hacer esa pregunta, esa hipótesis mucho más guiada que lo que era antes, que sería, para empezar no sabíamos los genes, no podíamos ni empezar a hacer la hipótesis, a formularla. Ahora puedo empezar a formular esa hipótesis y a preguntarla. Y en cuanto a llevar eso a campo, con lo mejor ahora estamos trabajando de tal forma que ellos ya pueden empezar a ver qué tal marcador está asociado a tal característica, pueden hacer descubrimiento de nuevos alelos, de nuevas versiones de esos genes, y ya está viendo como esos adelantos, por supuesto, ya están en la empresa y la gente está haciendo mejoramiento. Por supuesto que eso igual demora 10 años en llegar a campo, entonces los frutos de esto no lo vamos a ver este año o el siguiente año, pero lo que sí está viendo es que la eficiencia, el mejoramiento va a ser mucho mejor desde ahora en adelante. Y no solamente porque los mejoradores van a hacer esto, pero también porque toda la literatura, todo el conocimiento tiene una referencia común. Todos estamos usando el mismo mapa. La diferencia de antes, que cada país, cada lugar tiene un mapa distinto, de tal forma que yo no podía comparar los 2 mapas, no podía comparar la información de un lugar a otro. Pero ahora, tener un mapa común, todos nos referimos al mismo mapa, al mismo genoma, de tal forma que eso nos permite avanzar mucho más rápido como comunidad científica. Y uno podría esperar, por ejemplo, variedades con mejoras nutricionales, con propiedades hacia la salud, que se puedan desarrollar en base a esto. Por supuesto, entonces estamos tomando información de otras especies, de cebada o de maíz también, que se han desarrollado variedades distintas, y ahora podemos usar eso para hacer ese mejoramiento de distintas maneras, con mejoramiento convencional, con NBTs o con transgénesis quizás, para mejorar las características nutricionales de la harina o del trigo como un alimento. A propósito de las NBT y de la transgénesis,
¿Cuáles son las potencialidades que abren las NBT y específicamente la edición de genes? Bueno, por mucho tiempo en trigo se ha usado la mutagénesis. Desde el año 1928, cuando fueron los primeros experimentos de mutagénesis, la cebada y el trigo fueron especies que se usaron. Y el trigo siempre ha sido un poco recalcitrante a las mutaciones porque al tener 3 genomas, la planta aguanta muchas mutaciones. Entonces, el breeding por mutaciones se ha usado por mucho tiempo en trigo. Lo que nos permite hacer la NBT ahora es que la edición génica específicamente es que nos permite ahora hacer esas mutaciones de manera mucho más dirigidas. Cuando yo tomo una planta de trigo y le doy irradiación o químico, tiene quizás 500.000 mutaciones a través de su genoma. Y por supuesto algunas van a ser en ciertos genes, otras van a ser en otros lugares. Al usar edición génica puedo dirigir las mutaciones específicamente al lugar de interés. Y por supuesto, como ahora ya tenemos idea de cuáles son los genes y empezamos a asignarle una función a un gen, después la siguiente pregunta es, bueno, ¿tiene esa función o no? Al hacer una NBT puedo hacer una mutación en un gen específico, hacer la planta y ver cómo la planta responde y si esa función que le asigné tiene consecuencias. Cuando hablas de NBT, se te refiere a las nuevas técnicas de mejoramiento genético vegetal, es lo que es conocido como edición génica, donde es como una especie de cortar y pegar, diciéndolo fácil. Sí, pero es cortar más que pegar. Entonces la NBT en realidad son edición génica, específicamente CRISPR-Cas9, que es la más típica. Hay otro tipo de CRISPRs y etc. Entonces el CRISPR-Cas9, que es la forma más eficiente y más simple que se tiene ahora, tiene 2 componentes. El CRISPR es la guía, es como tener un Google Box, donde pone el motor de búsqueda, y pongo 23 nucleótidos, 23 bases. Al tener el genoma, es exactamente las 23 bases que tengo que poner para que solamente lleve a este buscador a un lugar y no al resto del genoma. Y este buscador de base, el CRISPR, está asociado a Cas9, que es una tijera molecular. Entonces, al tener estos 2 compuestos juntos, lo que hago es que puedo introducir eso a la planta, este buscador va a llevar la tijera a un lugar específico, hace un corte. Y al hacer el corte, la planta se corta y se repara. Pero cuando se repara con cualquier cosa, a veces hay errores. Y si hay un error, es una mutación. Entonces, esa mutación va a llevar a que esa proteína funcione de forma distinta o que no funcione. Y eso quizás me da una CRISPR-Cas, por ejemplo, apagar un gen que produzca una proteína que eventualmente pueda ser alergénica, por ejemplo, pensando, no sé, en algún fruto, en algo que produzca alergia, por ejemplo. Sí, por supuesto. Entonces, en España hay un grupo de... El maní, por darte un ejemplo. Sí, pero digamos en trigo, por ejemplo, hay un grupo que ha trabajado por muchos años tratando de entender cuáles son las proteínas que hacen el gluten y cuáles son las secuencias que son las específicas que son los epítopos que uno reacciona cuando se los come. Y que dan la enfermedad de celíacos. Entonces lo que ellos hicieron fue que, sabiendo cuáles son estas secuencias de péptidos pequeñas que son las encargadas, hicieron el CRISPR, hicieron una secuencia para justamente alinear a esas secuencias que codifican esos péptidos. Entonces, y esto no solamente es un gen, es un compuesto de genes que están todos copiados así. Entonces con mutación es muy difícil porque es aleatorio. Haciendo transgénico es muy difícil, no se puede eliminar eso. Pero con esta técnica lo que hicieron fue que hicieron esta guía de 23 bases que codifiquen, que sean complementarias a la secuencia que genera estos pequeños péptidos. Y al hacer eso, pues, si la secuencia se repite muchas veces, la tijera va a cortar varias veces. Entonces hicieron líneas donde hubo varios cortes pequeños, un nucleótido, 5 nucleótidos, 4 nucleótidos, pequeños cortes. Pero al hacer eso, bajaron la carga de estos péptidos que producen enfermedades celíacos, bajaron en forma sustancial. Pero la planta igual todavía tiene proteína y es capaz de hacer un buen pan y todo. Entonces, con esta tecnología, por primera vez se ve una ruta a hacer un trigo que no tenga o que no genere esa alergicidad a los celíacos. Y eso se desarrolló en España, en el laboratorio de Francisco Barros. Qué fantástico. ¿Y esto ya está disponible comercialmente o no? Se está ahora probando, no en Europa, se está probando en Estados Unidos en este momento porque ahí en la edición génica y correctamente se ve como otra herramienta más del repertorio, y especialmente porque las mutaciones son mutaciones que podrían ocurrir en la naturaleza, que ocurren en la naturaleza, pero de manera que sean aleatorias esas mutaciones, son mutaciones que están dirigidas, de tal forma que yo la puedo medir. Importante, al tener secuenciación masiva también, uno puede ahora en el proceso de legislación puede tomar esa planta, secuenciarla entera y demostrar que esa planta es
no es indistinguible de una planta natural, ¿cierto? Es indistinguible, pero con las mutaciones que nosotros introdujimos o que nosotros generamos. Por lo tanto, en ese sentido, la regulación debiese ser similar al de cualquier planta en un país determinado. Eso es lo que esperamos. Así en varios casos, varios países, que la legislación está diciendo, bueno, si la mutación puede ocurrir por naturaleza, entonces ¿por qué debemos separarlo? Entonces, esa legislación se debería basar en ciencia, en conocimiento, en entendimiento de la genética, más bien que en el susto de lo que puede ser monopolio de ciertas empresas, etc. Todos entendemos que quizá hay empresas que sí se aprovechan, etc., pero no es el punto. El punto es que la tecnología genera mutaciones y esas mutaciones son indistinguibles de las que ocurren en la naturaleza. Entonces, y uno siempre, quizás el término mutación tiene una connotación negativa, pero las mutaciones son los que nos hacen diferentes, y por suerte, ¿cierto? Las mutaciones son los que nos hacen evolucionar. Sin mutaciones no estaríamos vivos hoy día. O sea, en el buen sentido somos todos mutantes. Somos todos mutantes. Tú mutaste varias veces hoy día y tu cuerpo se reparó varias veces. Y eso es normal, pero a veces no se repara. De tal forma que yo a mis hijos les pasé mi ADN, sabemos eso, pero por lo menos con 100 mutaciones. Y en el ADN tuyo, cuando le traspasas a tus hijos, hay un porcentaje azaroso que se lo traspasa y otro que no, es como 50 y 50 padre y madre, ¿no? Entonces le pasé, y hay un 50 que se pierde. Entonces 50 se perdieron, entonces yo estoy lleno de mutaciones. Entonces por supuesto si tengo mutaciones en mis manos, no se las paso a mis hijos, solamente las mutaciones que tengo en mi línea de, ¿cierto?, mi espermio. Pero esas mutaciones que se traspasan, ¿cierto?, las traspasé a mis hijos y les traspasé 80 mutaciones, 100 mutaciones en promedio. Y ellos van de esas mutaciones, y eso es normal, y con eso ellos van a ir evolucionando. Por supuesto, no es un proceso que va de una generación a otra, la evolución demora tiempo, pero sin esas mutaciones, sin la transmisión de mutaciones, no estaríamos hoy día vivos porque ya hubiéramos estado extintos hace millones de años. Ahora, estas técnicas biotecnológicas de las que hablamos permiten quizás ser entonces más preciso, en menos tiempo y a lo mejor con menos riesgo. Por supuesto, porque antes todo esto es aleatorio, antes la mutación por químicos era completamente aleatoria y había que hacer una búsqueda de plantas que tuvieran la mutación en el gen. Ahora es mucho más dirigido. Y en el caso de los transgénicos, por ejemplo, ¿también existe esa precisión? ¿Por qué se les regula más a veces que el resto, que lo convencional? Los transgénicos es un caso distinto porque en el caso de CRISPR hago un corte y la planta se repara y es el error. Uno no introduce un error, uno introduce un corte. Y la planta, al corregirse, comete errores a veces. No siempre, muchas veces se corrige correcto, pero al hacer un corte varias veces, a veces comete un error. ¿Ya comete un error? Ahí está fijo. Porque si comete un error en la secuencia que le puse la guía, esa guía ya no reconoce el error. Entonces hace un corte y una vez que hace el error, ahí queda. Y por supuesto en la siguiente generación, yo tengo una planta que tiene el error, pero no tiene ninguna presencia foránea de ADN. El ADN es completamente original, pero tiene una mutación en un lugar preciso. En el caso de los transgénicos, no es el caso, pero en el caso transgénico uno agrega una secuencia específica que puede ser de la misma especie o una especie distinta, y esa secuencia en sí es la que genera la proteína que tiene la función que le da una característica distinta. A diferencia del CRISPR, que la proteína solamente se expresa para hacer un corte y después la puedo sacar. No necesito esa proteína nunca más, porque una vez que se hace el corte, ya tiene una mutación que se hereda a la siguiente generación. ¿Y el vegetal que ha sido obtenido mediante transgenia es distinto nutricionalmente desde el punto de vista de salud, de su inocuidad? ¿Es distinguible respecto a uno convencional? ¿El de por transgénica? Sí. Bueno, el por transgénica no por la técnica va a ser distinto, ¿cierto? La técnica no hace que el producto sea distinto. La pregunta es, ¿qué es lo que uno introdujo en esa secuencia foránea de ADN? Uno le agregó esa secuencia. Esa secuencia puede codificar para muchas cosas. Si codifica para un compuesto nutricional, va a tener distinta nutrición. Si codifica para una proteína que hace que tenga raíces más largas, esa planta tiene raíces más largas. Entonces, no por el hecho de tener una secuencia extra, cambia sus características. Depende de qué gen uno le pone, extraño o de afuera, y eso hace que va a cambiar esas características específicas de esa planta. Lo que pasa, obviamente, cuando uno agrega algo nuevo, siempre está el temor de quizás esto tiene otros efectos. Pero para eso, toda la tecnología que nos envuelve, ¿cierto?, es tecnología nueva. O sea, el hecho de que tenga un teléfono, que al tener esto, nadie me dice que esto es seguro. Pero tiene ciertos beneficios y lo aceptamos, que hay ciertos riesgos. Tomar café tiene ciertos riesgos, es natural, pero tiene riesgos, sabemos, ¿cierto? Entonces, los transgénicos, por supuesto, uno no puede decir equivalentemente que no hay ningún riesgo posible. Hay riesgo, pero la pregunta es cuál. ¿El no actuar o el actuar? Si no actuamos, hay gente que se muere de hambre, hay gente que está desnutrida, hay mayor tala de bosques, sacamos más pescado del mar para dárselo a los salmones para que tengan omega 3,
Entonces, bueno, si queremos ser ambientalistas, seamos ambientalistas, y seamos ambientalistas con ciencia, no seamos ambientalistas con susto. Los ambientalistas les creemos todos queremos tener un mejor ambiente, y les creemos a la ciencia del cambio climático. Cuando decimos que la Tierra se está calentando, los científicos todos les creen. ¿Y por qué ahora los científicos, cuando hablamos de que estas tecnologías tienen un potencial para hacer desarrollo más sostenible, no les creemos? Los científicos no están vendidos a la empresa grande, los científicos tienen los mismos objetivos ambientales que los orgánicos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos da un poco de ánimo, es decir, tenemos que empezar a tener esta conversación en forma más madura, porque los objetivos son muy comunes, y si podemos usar los transgénicos, o los NBTs, o el mejoramiento convencional, o las mutaciones para lograr este objetivo, tenemos que pensar cuál es el costo de esto y cuál es la alternativa. Si la alternativa es talar bosque, bueno, tenemos más discusión. Pero hay que ser pragmático, la tecnología está aquí para ayudarnos y hay que usarla de forma correcta. ¿Y de qué manera un transgénico, por ejemplo, puede estar ayudando hoy en día a la sostenibilidad? A ver, un ejemplo que me gusta mucho es un estudio que se ha hecho en Rothamsted, un centro de investigación de Inglaterra, y partió lo siguiente, partió que sabemos que al avanzar hacia el futuro tenemos que aumentar nuestro consumo de pescado. Y al aumentar el consumo de pescado, muchos pescados no va a salir del mar, va a salir de agricultura. Perfecto. Entonces, pero el pescado que crece en agricultura muchas veces no tiene la concentración de omega 3, que son los ácidos grasos beneficiosos, porque esos omega 3 el pescado no los produce. Esos omega 3 son ácidos grasos que se producen en algas, y en la medida que otros pescados chicos se lo comen y el salmón se come ese, va concentrando el salmón esos omega 3. Actualmente, la forma sostenible de agricultura es que se agarra pescados del mar, pescados grandes, se harina pescado, y esa harina de pescado se mezcla con los pellets que después se le dan a los salmones en su último mes y medio de vida. En el último mes de vida, sí, no durante toda su vida. No durante su vida, al final nomás, para así los puedan concentrar, era al final, ¿cierto? Entonces se da eso, se da colorante para que tenga un color lindo y naranjo, ¿cierto? Y eso se da al final de vida. Entonces el pescado que uno come, el salmón de agricultura, por supuesto, tiene sano, tiene buena proteína, tiene buenas grasas, y tiene esas grasas omega 3 que vinieron de otro pescado que vivió toda su vida en el mar y que se dieron después al salmón de agricultura. Y está bien, bueno, eso quizás es sostenible, quizás, pero no es muy lógico quizás. Entonces, ¿qué es lo que hizo este centro de investigación de Inglaterra? Dijeron, bueno, entendamos cuáles son, somos ciencia, ¿cierto? Entendamos cuáles son los genes de las algas que hacen estos omega 3. Y hay ciertos enzimas, ciertos pasos enzimáticos que hacen estos compuestos. Y estos compuestos, estas enzimas están codificadas por genes. Entonces, encontraron los genes del alga que hacen esto, y movieron esos genes, varios genes a la vez, a la camelina, que es una oleaginosa, parecía a la canola, al raps, pero que generalmente no se consume. Entonces tomaron esta oleaginosa, pusieron estos genes, y ahora esta es una oleaginosa, la camelina, que hace omega 3, que hace ácidos grasos, igual que un pescado salido del mar. Entonces, esta oleaginosa no está para consumo humano ahora, porque sabemos que hay problemas todavía de la gente de consumir transgénicos directamente. Pero esa oleaginosa se está usando ahora para agregarle a la comida de los pescados o de los salmones, de tal forma que ahora, en vez de darle un pellet que tiene aceite de harina de pescado, tiene aceite de una oleaginosa, de una planta vegetal, ¿cierto? Se agrega y se la come el pez, y nosotros nos comemos nuestro salmón de agricultura, que es más saludable que comérselo, ¿cierto?, del mar, o más ambientalmente ecológico que comérselo del mar, pero que ahora viene con omega 3 de plantas transgénicas, pero de plantas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Nos vamos a poner quisquillosos y decir, bueno, no, porque esto es transgénico? O decimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos que la gente coma salmón? Sí. Bueno, ¿el salmón va a costar cuánto? ¿Va a costar un cierto precio y solamente la elite puede comerlo? ¿O queremos que el pescado lo puedan comer todos y que sea producido de forma más sostenible? Y con esas cualidades nutricionales beneficiosas. Que son importantes para el cerebro cerebral y de ojo. Entonces, si queremos que esas cualidades vengan a toda la población, no podemos ser elitistas y decir que solamente la gente puede comer pescado. Qué interesante cómo mediante la ciencia se puede ir rompiendo todos estos paradigmas, esta mitología de repente tan extendida, de repente mucho por las fake news, etc. Sí. Y mediante la ciencia, qué importante también es informarse. Bueno, por último, Cristóbal, estamos conversando con Cristóbal Huawi, quien justamente descifró, participó en el grupo, ¿no es cierto?, como líder de uno de los grupos que logró descifrar el genoma del trigo, que era algo realmente complejo, realmente complicado, de lo más complicado dentro de la naturaleza. Y por lo tanto, Cristóbal, tú te has constituido en un referente. No sé si eres consciente de eso. Hay que decir que Cristóbal
con mucha sencillez nos consiguió la entrevista súper rápido, sin pedir ninguna condición de ningún tipo. Llama mucho la atención eso, y sin embargo eres alguien que está hoy en día a nivel mundial en estas materias. ¿Qué mensaje le daría a los científicos jóvenes chilenos, a quienes están egresando de las universidades, a quienes están yendo a lo mejor a estudiar posgrados al extranjero, están volviendo con sus doctorados, con sus investigaciones? ¿Qué consejo les darías de cómo afrontar su carrera, cómo seguir hacia adelante? Es una pregunta difícil quizás, porque cada caso es bastante distinto. Y estoy muy consciente de la realidad que muchos investigadores jóvenes, cuando vuelven a Chile, de la realidad que están sufriendo ahora. Entonces, ojalá que se mantengan fuertes quizás. Y en manera de seguir adelante, creo que ser apasionados con lo que uno hace es importantísimo. Tener una convicción y tener una visión de a dónde quiere ir. La ciencia no es una línea de arriba abajo, hay mucho alto, hay muchos bajos, más bajos que altos, pero tener una convicción de qué es lo que uno quiere hacer y muchas veces las puertas se cierran y todos hemos fallado, todos nos han retrasado. Yo fallé muchas veces con becas, con distintas opciones, pero perseverar, porque la ciencia muchas veces es perseverar, y si uno tiene una convicción, adelante, y así se hacen los descubrimientos, no porque la gente dice hay que hacer este camino, hacer los descubrimientos. Muchas veces la convicción, la pasión propia, es decir, yo creo que va por aquí la cosa, hay que meterse ahí, porque así una vez que se hace ese descubrimiento es lógico, por supuesto que hay que hacerlo así, pero en su momento no es lógico. Entonces, que sean creativos, que tengan ideas locas y que sean apasionados por lo que hacen. Cristóbal Huawi, ha sido un agrado poder entrevistarte en la columna Agro de Francisco Contardo. Gracias, Francisco.